Bueno, continuamos, muchachos, disculpen. El internet pues, me sacó de la sesión. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, vamos a continuar aprovechando. Disculpen, estos son cosas del oficio, porque bueno, el internet muy estable, coloqué los datos y vamos a ver si funciona un poco mejor. Pero vamos a consolidar esta parte hoy, la parte del diagrama de Poole. Y después ustedes de asignación van a observar el video que está en la plataforma de cómo se construye un diagrama de Poole y después lo volvemos en la próxima sesión de clase a consolidar. Fíjense. Estaba diciendo que el diagrama de Poole es una representación entre el potencial y el pH que representa los cambios de fase o las condiciones de equilibrio de las diferentes especies en un medio electrolítico. Y de que alguna manera nos indica la zona en que un determinado material es susceptible a corroerse o no. ¿No? Entonces ya vamos a ver, en realidad el diagrama de Poole no es más que una representación gráfica de la ecuación de Néel. Esta ecuación fue la que vimos antes de las vacaciones. Antes de las vacaciones. Entonces, me disculpa. Entonces, lo que vamos a ver de los diagramas de Poole es las representaciones potencial pH y vamos a ver algunos. Y vamos a ver su representación esquemática para que vean cómo se presentan esos cambios. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es la aplicación de la ecuación de Néel, que nos permite ver los equilibrios de las especies y su potencial, y lo otro que hay que recordar en química general es el concepto de equilibrio químico, ¿verdad? Para poder entender cómo se construye y cómo se interpreta un diagrama de Poole. Entonces veamos aquí algunas consideraciones de algún diagrama de Poole, alguna representación. Fíjate que este diagrama de Poole que están viendo ahí en pantalla dice diagrama de Poole para el hierro en agua a 25 grados Celsius, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí representa varias zonas, la zona de inmunidad. Entonces, más adelante vamos a ver unos diagramas por representados, más específicos. La zona de inmunidad es cuando el hierro está totalmente estable. Quiere decir que en esta zona de potencial, en todo el rango de pH, al hierro por debajo de menos 0,6 voltios, está en forma estable como hierro metálico. Y no sucederá ningún proceso corrosivo independientemente de un pH altamente ácido o un pH altamente alcalino. Entonces el hierro estaría inmune. Inmune es que no le pasa nada, no sufre ningún proceso corrosivo. Por el contrario, si el hierro aumenta su potencial por encima de menos 0,6 voltios, nosotros vemos cómo el hierro se corroe y esta sería la zona de hierro más 2. Esto lo vamos a ver mejor en otro gráfico. En una zona de hierro más 2, estas condiciones, estas líneas, por ejemplo, la línea vertical, horizontal, que depende del potencial, y van a ver líneas verticales en otros diagramas que depende del pH o el equilibrio químico. Entonces, esta es una zona donde el hierro se corroe. Ya usted sabe que si usted tiene hierro por debajo de pH 9 y por encima de potenciales mayores a menos 0,6, usted va a tener el hierro corroído en forma de hierro 2. Hay zonas pasivas donde se forman óxidos, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Óxidos metálicos o hidróxidos metálicos que se depositan sobre la superficie del electrodo y pasivan al electrodo. Ya vimos los conceptos de pasivación. Esa sería la zona de pasividad. Esta que está aquí. Las líneas que están aquí inclinadas son las líneas de la oxidación o corrosión del medio, evolución de hidrógeno y la oxidación del agua para comparar más o menos los niveles energéticos y de pH donde ellas ocurren. Entonces, eso es lo que nos va a representar un diagrama de Poole. Este es un diagrama de Poole y puede saber predecir si el material que está estudiando se va a corroer a esas condiciones de pH y potencial. Y lo que queremos saber aquí, más allá de eso, es la utilidad práctica, es que cada material va a tener un diagrama de Poole distinto. Este es el del hierro, quizás con algunas fases características, pero dependiendo del material y el medio y la concentración, fíjate que esta línea aquí del equilibrio de corrosión entre la humedad y la corrosión se va cambiando a medida que la concentración se hace más grande, pues la línea se pone más arriba. ¿Ves? Se pone a un potencial menos catódico para el proceso corrosivo. Entonces vamos a ver algunos diagramas primero
Y luego que veamos algunos diagramas, hacemos algunas consideraciones para que después ustedes revisen el video que se llama diagrama de Purvé, que está en la plataforma. Y una vez que ustedes lo revisen, volvemos aquí, ya será mañana, por supuesto. Volvemos aquí para que lo discutamos y veamos y hagamos el análisis de cómo se calculan o estiman esas líneas de corrosión. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hasta este momento? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? No, profe, no. Ok. Todo bien. Todo bien, ok, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces sigamos acá. Entonces, los principales objetivos de un diagrama de Purvé, ¿cuáles son? Dice, muestra las direcciones de varias de las reacciones. Por eso, las reacciones serían en línea vertical, o sea, si de estos pasos, digamos, de inmunidad a corrosión o de inmunidad a pasivación o de pasión, pero pueden haber líneas horizontales que establecen equilibrio químico entre unas especies u otras, ¿no? Estima de forma básica si los productos de corrosión se pueden combinar a varios potenciales. Es decir, si esos productos de corrosión son pasivos o no. Y el otro que muestra el ambiente, el pH del ambiente en el cual hay cambios de potencial y se reduce la susceptibilidad a la corrosión. Entonces, como les digo, eso sería la utilidad práctica de un diagrama de Purvé. Vamos a ver aquí algunos. Fíjate que aquí algunos, claro, no muy bien definidos, pero ya les voy a mostrar otros. Aquí fíjate que cada sustancia tiene un diagrama de Purvé característico. Este es para el oro, el iridio, no sé si lo están viendo, platino, rodio, rutenio, paladio. Estos metales que están aquí arriba, en la primera fila, son metales que tienen una gran zona pasiva. Todos estos que ven en blanco es que tienen una gran zona, pero son inmunes. Son metales difícilmente de corrosión, porque se corroen muy poco. Mientras que el otro, como el hierro, vamos a ubicar el hierro, deben tener zonas inmunes mucho más bajas, ¿no? Aquí está el hierro, ya lo mostré, ¿verdad? Y por aquí estaba el cobre. Fíjate que el cobre se corroe muy fácilmente. Aquellos que estén más rayados, con zonas, digamos, rayadas, son materiales más susceptibles a la corrosión. O sea que cada material va a tener un diagrama, porque aquí hay un conjunto de diagramas de Purvé, quizás no con tanto detalle como uno quisiera. ¿Ok? No, quizás no con tanto detalle como uno quisiera. Entonces, vamos a buscar en el otro libro unos diagramas de Purvé mejor representados para que puedan ver los detalles de esos diagramas y vamos a discutir cada uno de ellos y después los dejo para que vean el video. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Ok, vamos a seguir aquí. Déjenme buscar aquí varios diagramas de Purvé en este otro libro que tiene varios casos. A hacer un poquito de ajuste aquí al tamaño. Y ubiquemos en este libro, en Hackbook de corrosión, algunos diagramas de Purvé. Listo. Disculpen aquí que estoy ubicando los diagramas. Aquí hay varios ejemplos de diagramas de Purvé. Déjenme ubicarlo por el índice. Corrosión galvánica. Déjenme ubicarlo mejor por el índice. Para que observemos estos diagramas de Purvé. Si tienen algún comentario, pues mientras ubico aquí los diagramas de Purvé de diferentes materiales. ¿Algún comentario? Pareciera no tenerlo, pero sí sé que hay. Vamos a pasarlo lentamente. Sí sé que hay varios materiales. Ya esto lo hemos visto, la corrosión del acero. Aquí vienen los diagramas. Aquí vienen los diagramas. ¿Verdad?
Es potencial, ya esto lo vimos aquí. Aquí deben venir varios diagramas. Aquí vienen los diagramas, lo que les decía. Ya lo conseguí, estaban al principio del libro. Ese me pasó, ya disculpen. Ahora que se colgó el... Ahora se colgó, esas son las cosas que cuando uno... Ya va. Estaba viendo un PDF y ahora se quedó colgado la cosa. Aquí está. Este es el diagrama de Pulvé nuevamente del hierro, lo que les decía. Este mejor definido. ¿Lo ven allí? ¿Lo están viendo? Vamos a verlo ahora con más detalle. Vuelvo a explicar un poco esto. Y después cuando veamos el video vamos a ver de dónde salen las líneas. Fíjate. El hierro, lo que les estaba diciendo, aquí se ve mejor, porque aquel era muy generalizado. En toda esta zona blanca, el hierro se comporta como hierro elemental, es decir, el hierro no, está inmune, no le pasa ningún zona corrosiva. A pesar de todo el gran espectro del pH, y por pH por debajo más o menos de menos 0,6, el hierro es más o menos inmune, no le pasa ningún proceso corrosivo. Cuando el hierro, usted está alrededor de pH 9, por debajo de pH 9, y por potenciales por encima de menos 0,6, usted va a corroer el hierro a hierro más 2. Esta es la forma que predomina del hierro a esas condiciones de potencial y de pH. Pero fíjate que aquí está la zona de pasipación y es donde se forman hidróxidos de hierro, como yo les dije, o óxidos de hierro, que llaman hidrogenuros, ¿verdad? Que son estables y que de alguna manera protegen al metal dándole una condición de pasivación. Entonces hay una zona donde el hierro se comporta de manera pasiva, o sea, el proceso de corrosivo se hace menor debido a los productos de corrosión. ¿Qué otra cosa vemos aquí en esta línea? Las líneas horizontales, como ustedes la ven, depende exclusivamente del potencial. Y esa es una línea que está representada por la ecuación de Nernst. Él es el potencial de equilibrio entre este cambio, ¿verdad? Y la línea vertical es simple y llanamente, estas líneas que están aquí, depende desde el equilibrio químico de estas dos especies, decía, del hidróxido de hierro y del hierro 2. O de este óxido de hierro, de hidrogenuros de óxido de hierro con hidróxidos de hierro. O este equilibrio entre los productos de corrosión de la zona de pasivación con hidróxido de hierro. Y las líneas inclinadas son líneas que dependen tanto de potencial como, o sea, de la ecuación de Nernst como la ecuación de equilibrio químico. El equilibrio químico es el que tiene, el que depende del pH y de la concentración de las especies. Eso lo van a ver muy bien en el video que está allí en el lado. Y luego lo vamos a retomar aquí para hacer algunos cambios. Entonces, cada especie, si yo le digo, por ejemplo, que tengo hierro, vamos a ver aquí, que tengo hierro, vamos a ver si me entiende, más o menos a cero potencial, a cero, y con 12 de pH. Si yo digo que estoy en 0 y con 12 de pH, ¿en qué zona cae? Si yo tengo pH 12 y un potencial de 0, ¿cómo está el hierro? ¿En qué zona está? ¿Se corroe en la zona pasiva o en la zona de inmunidad? En la pasiva. En la pasiva, ¿eh? Sí, en la Entonces zona ya pasiva. estaría en la zona Sí. pasiva, es decir, que el hierro como metal sufrió un cambio químico, pero se generaron productos de pasivación que protegen al hierro, es decir, que a esa condición el hierro no se va a corroer más de lo que se corroyó cuando se produjeron los productos de corrosión, pero está en una zona pasiva. Ahora, si el hierro está a 1,6 y a un pH 4, ¿cómo está el hierro? ¿En qué forma? En la zona de inmunidad. En la zona de inmunidad, es decir, el hierro se O comporta... elemental. O en la zona elemental, o sea, el hierro está como hierro puro o hierro elemental y está en la zona de inmunidad porque ahí él no le, a esa condición termodinámica y a esa condición química. Recuerden que esta es una condición termodinámica y esta es una condición, disculpen aquí, química. Entonces a este potencial y a este TH, el hierro no le va a pasar nada. Ahora bien, si el pH es 2 y el potencial es 0, ¿en qué zona está? Se corroe el hierro. Se corroe el hierro. ¿A qué forma se corroe? A hierro
Más 2. Más 2, ¿verdad? Porque es la especie que estamos Hierro más representando, la hierro más 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que conociendo yo el pH y el potencial a la cual está el sistema, yo puedo saber si la especie está corroída, está inmune o está en una zona de pasivación. Estas líneas, como yo les dije que están aquí diagonales, representan los cambios de la oxidación y reducción del medio. Esta es la línea de reducción de hidrógeno, ¿verdad? Del equilibrio de la reacción de reducción de hidrógeno o evolución de hidrógeno. Y esta es la línea de oxidación de agua. Son líneas referenciales, porque estamos en medio acuoso, que representan más o menos las condiciones en las cuales el medio, si es un medio altamente ácido, se reducen los protones a hidrógeno gaseoso, y si es un medio acuoso, donde se oxida el agua hacia la formación de oxígeno. Pero lo que hay que tener pendiente aquí son estas líneas horizontales, que ya yo les dije que dependen exclusivamente del potencial a través de la ecuación de NER, de estas líneas verticales que están aquí, que dependen principalmente del equilibrio químico. Recuerden el equilibrio químico, eso lo vieron ustedes en química 1, química 2, y depende de la concentración de las especies, hay una constante de equilibrio para ello, y que estas líneas inclinadas dependen tanto de potencial como del pH o del equilibrio químico. Entonces de ahí nosotros podemos saber qué cambios se pueden ocurrir cuando cambio de una condición termodinámica a otra o de una condición química a otra. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, lo de las líneas inclinadas no me quedó muy claro. Ajá. Le estoy diciendo, ya lo voy a explicar, y cuando lo vea, después que vean el video, yo no quiero adelantarme, ya nos quedan 10 minutos de esta reunión, pero después nos volvemos a conectar, porque quiero que vean otros diagramas. Todos están claros que esto es una línea de potencial constante, ¿verdad? Sí. Es una línea horizontal. Si yo estoy marcando aquí el potencial, esta línea que está aquí es de potencial constante, que establece un equilibrio entre ¿quién? Entre el hierro y el hierro más 2, ¿verdad? ¿Verdad? Esa línea viene representada por la ecuación de NEL, ya nosotros la vimos, ¿recuerdan? E es igual a E0 menos RT sobre Z, ¿recuerdan eso? Hicimos ejercicios de eso en la semana antes de irnos de vacaciones. Logaritmo neperiano de la concentración de los productos, que en este caso era hierro más 2, entre los reactivos que es hierro sólido, pero ese se va a simplificar de la ecuación. ¿Verdad? Ahora vamos a ponerlo aquí. Quiere decir que ese potencial que estoy yo representando aquí, ¿verdad? Viene de la concentración de este hierro y del potencial estándar de esa semireacción y de esta Z, que para este caso vale 2, y me da ese valor constante. O sea, ese es el potencial en el cual se establece este equilibrio de disolución. Y obviamente que cuando cambia esta concentración, esa línea se va más arriba o más abajo. O sea, el potencial estándar, el potencial de equilibrio de esa reacción. Y estamos claros que es que es una línea de pH constante, estas líneas verticales. A mí no me salen tan verticales, ¿no? Pero creo que las están viendo estas. No dependen del potencial, porque son verticales. Si son verticales, establece un equilibrio químico entre esta especie, las que están aquí oxidadas, y esta especie que están aquí pasivadas. Por lo tanto, ese es un equilibrio químico. Y los equilibrios químicos dependen de la concentración del producto y que depende del pH. O sea que ese valor de pH define el equilibrio entre esas especies. Ahora, lo que pregunta mi amiga es que ¿por qué estas dependen de las dos? Porque tiene un componente que depende del potencial y tiene un componente que depende del pH. O sea, es una línea inclinada. Si es una línea inclinada, tiene la dependencia del potencial. A cada valor de potencial le va a corresponder un valor de pH distinto, mientras que esto tiene un potencial constante siempre independiente del pH. Y este tiene un pH siempre independientemente del potencial, pero esta línea no. Esta línea, a cada valor de pH le corresponde un valor de potencial. No sé si lo están viendo. Por lo tanto, esta línea depende tanto del potencial como del equilibrio químico. O sea, va a salir del uso de la ecuación de NER con la ecuación de equilibrio químico. Y establece el equilibrio, obviamente, entre las dos zonas, entre la zona del hierro en forma de corrosión y la forma de los productos de corrosión en la zona pasiva. ¿Siguen?
Sí, profe. Ok, vamos a borrar aquí, vamos a buscar otro diagrama. En cualquier momento se va a caer esta sesión, pero la volvemos a retomar porque hoy lo que quiero es consolidar esto, es lo que nos falta para terminar la parte termodinámica. Quiero que esta noche vean el video para que mañana hagamos ejercicio o revisemos lo que vieron en el video y luego yo complemento y luego hacemos ejercicio de lo que es diagrama de Purvey, y con esto terminaríamos la parte termodinámica del proceso corrosivo y luego sí daríamos la parte cinética. Déjame borrar aquí mis dibujos y sigamos aquí buscando otros diagramas. Eso no es solamente con el hierro. Recuerden que me quedan 6 minutos. Cerramos cuando falte como uno y luego volvemos a otra sesión y continuamos con esto para hacer el cierre, ¿no? De hecho, podemos buscar la página y ver y introducir el video, pero lo ponemos allí y hacemos unos comentarios solamente porque el video dura como 13 minutos, 14 minutos, y eso es mejor, espero que ustedes lo vean y luego lo comentamos aquí en clase. Fíjense, volviendo nuevamente aquí con algunos comentarios, ¿no? Fíjate que aquí dice daños de corrosión con reducción de oxígeno, porque si esta es la línea de reducción de oxígeno, obviamente que está por debajo y va a ocurrir eso. Y aquí lo que le decía yo, fíjate que dice pH recomendado para operar en este rango. ¿Por qué recomiendan este pH? Porque en este pH se forman productos pasivos. ¿Ven? Entonces aquí hacen algunas recomendaciones del diagrama de Purvey. Y fíjense que aquí establece, ¿ven? Hasta pH 6 puede haber una corrosión uniforme, puede haber una corrosión localizada entre 6 y 10. Estos son los valores de pH y dice el valor deseado de pH. O sea, es decir, que si tú tienes hierro, lo más recomendable es que utilices pH altamente alcalino para que el hierro esté en la zona de inmunidad. Tú dices, bueno, pero si yo lo tengo por potenciales bajos, no se va a corroer independientemente del pH. Sí, pero eso implica polarizarlo, aplicar un potencial de reducción muy bajo para que él no se oxide. Entonces, en condiciones normales, lo que trata uno de mantener el electrolito por encima de un pH entre 11 y 12. ¿Okay? Entonces, hay algunas recomendaciones que hacen algunos autores del comportamiento de la velocidad de corrosión en función del pH, dada la zona donde tú te encuentras. ¿Okay? ¿Algún comentario o pregunta? Nos quedan 4 minutos de esta sesión. Vamos a ver otro. Aquí lo que le decía, esta es la línea que está punteada, es la línea de evolución de hidrógeno, y esta es la línea de reducción de oxígeno, que son referenciales para los procesos corrosivos. Y vamos a buscar por aquí, hay otros diagramas. Fíjate, esto sigue siendo para el hierro. Algunos trazos termodinámicos, es lo que le decía aquí, algunas fuerzas termodinámicas para la reducción de oxígeno, hacen algunos comentarios allí. Pero quisiera mostrarles, y es lo que voy ahora, después, a otros diagramas. Diagramas de otros sistemas, de otros materiales que no sea la del hierro. Creo que este es el aluminio. Fíjense el aluminio. Creo que nos da tiempo. No, vamos a cerrar, vamos a esperar, como menos vamos a hacer la introducción. No sé si están viendo ahora la del aluminio, ¿eh? ¿Lo ven? Sí, profe. Ajá, déjame ubicar. Fíjate el aluminio, ¿eh? La zona pasiva del aluminio. Como que espera que Hay alguien que tiene el audio prendido allí. va a grabar la clase. Va a grabar la clase y lo va a hacer en la página. Hay alguien que tiene el audio prendido allí. Corrupción. Sí, miren, apaguen por favor el micrófono. Bueno, esto está saliendo en vivo. Ahorita volvemos a esto, porque ya se nos va a acabar esta sesión, pero fíjense, este es el aluminio, fíjense que la zona de inmunidad está por debajo más o menos de menos 1.7, ¿verdad? Fíjate que ya la zona de inmunidad no llega hasta pH 14, sino que llega hasta pH más o menos 7, ¿verdad? Y nuevamente aquí está el equilibrio con el aluminio más 3, aquí está la formación de los óxidos de aluminio hidratados, ¿verdad? Que le da de alguna manera una zona de inmunidad, y aquí están las especies, los iones que se están formando dependiendo de estos equilibrios, ¿verdad? Y tenemos aquí varias zonas donde podemos ver el aluminio. Entonces, fíjense, si yo tengo nuevamente el ejercicio, si yo tengo aluminio a pH 2,
y un potencial de menos 1.8 que estaría por aquí, ¿en qué zona estaría? En la zona de inmunidad. En la zona de inmunidad donde el aluminio se comporta como aluminio elemental. Ahora, si el pH es 4 y el potencial es menos 0.8, ¿en qué zona estaría? ¿Qué zona es esa? Esta es la especie que predomina. Viene en el diagrama. Si está como iones, ¿está en qué zona? En la zona de corrosión. Porque el aluminio pasó a aluminio más 3, entonces se corroyó. Entonces está en la zona de corrosión. Zona de corrosión. Pero si está 0.8 y está en pH de 12, ¿en qué zona estoy? Y aunque no lo dice, esta es la zona Pasiva. pasiva porque se forman los óxidos de aluminio. Entonces esto sería la zona pasiva. Bueno, se nos queda un minuto, esta sesión se va a cerrar, pero vamos a volver para que veamos otro diagrama. ¿Ok? Vamos a esperar que cierre. Vamos a esperar que cierre y volvemos a abrir la sesión y revisamos otros diagramas y volvemos a discutir. En la noche o mañana ustedes revisan el video que se llama Diagrama de Purvé y mañana discutimos sobre cómo se construyen los diagramas de Purvé, de dónde sale la línea horizontal, de dónde sale la línea vertical, de dónde sale la línea inclinada. Pero vamos a revisar en unos 10 minutos más otros diagramas de esta naturaleza. ¿Ok? Vamos a esperar que se cierre la sesión.